¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasía Cuántica. En este viaje por las dimensiones de la imaginación y la realidad, exploramos uno de los lugares más enigmáticos de la historia, Grecia, desde sus misteriosos orígenes hasta los secretos que resguarda en la actualidad. Soy Cristóbal, el piloto de esta nave, y como siempre me acompaña el doctor Carlos Carrascal. Buenos días, Cristóbal. Cuando se termine No, es que te contestaba, pero estaba el micrófono cerrado. Buenos días, Cristóbal. Buenos días. Y buenos días, ¿por qué? ¿Y si la gente está escuchando por la noche? Buenas, Cristóbal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cristóbal. Y mi compañera Raquel Muñoz. Muy buenas a todos. Y si habéis escuchado los podcasts de Egipto, ya conocéis a nuestra nueva navegante Elia. Buenas. Ya es como ese personaje que llamaba a Rick cuando le traían a su tienda un objeto antiguo y decía: esto tengo que consultarlo con un amigo, solo que sin sombrero. ¿Vienes con ganas de más historia? Yo siempre, y además en este tema, que es uno de mis favoritos, vengo con muchas ganas. Pues no se hable más, abrocharos los cinturones que arranca Fantasía Cuántica. La antigua Grecia, el hogar de algunos de los mitos más increíbles y cautivadores de la historia. Desde los dioses olímpicos hasta héroes legendarios, la mitología griega está llena de historias de amor, traición, guerra y sobre todo Zeus, que se transformaba en muchos animales para dar amor a sus humanas. Claro, él se metamorfoseaba en animal. Y realmente no los amantes eran los otros, ¿no? Claro, y realmente él se transformaba en animal para llevar a cabo sus raptos o cosas así. A ver, a la hora de tener relaciones, también en lluvia dorada. Vale. Literal, vale, no guarra. Yo estaba pensando ya en lo guarro, ¿eh? Ya está empezando el guarro y aún no hemos empezado. Pero no hay que olvidar que no solo los dioses dominaban el panorama de la mitología griega. También había muchos héroes, mortales o semimortales, cuyas hazañas eran tan épicas que se convirtieron en leyenda. Uno de los más famosos es Heracles, y utilizo el nombre griego aposta, pero lo más normal es que se le conozca por su nombre romano, que era Hércules. ¿Quieras decir múscules? Que se le conoce... Ya, soy partidaria de esa película, pero como fuente histórica de la mitología griega no es lo más recomendable. Y bueno, Hércules, Heracles, era sobre todo conocido por sus 12 trabajos que incluían derrotar a monstruos, robar el cinturón de la reina de Amazonas, capturar a Cerbero, que es el perro guardián del inframundo. Entonces, aunque era el más famoso, había muchísimos más que han aparecido en muchos textos a lo largo de la historia y que también, gracias a la modernidad, lo tenemos en muchos libros, series, pelis. ¿Lo del Minotauro del laberinto de Creta, ese quién era? Teseo. Teseo, Perseo, Eseos, millones de Eseos, correcto. A ver, eso tiene su explicación en la gramática griega para hacer el uso de los nombres, pero bueno. Yo estaba... Explícanoslo, ya que estás, explícanoslo. Claro. No, a ver, es simplemente que hay ciertas... ay, se me da palabra, chicos, perdón. ¿Terminaciones? O... Ver, eso, sí, terminaciones. Hay ciertas terminaciones que son más prolíferas a la hora de elegir los nombres griegos, igual que los apellidos aquí. O sea, hay muchísimos apellidos que acaban en EZ, por ejemplo.
Entonces, el uso del eus, por ejemplo, al terminar los nombres, que luego se ha traducido aquí con o, por ejemplo, Perseus es Perseo. Entonces, es simplemente eso, un dato. Entonces, la terminación que siempre hemos escuchado simplemente es por tradición a la hora de... Sí, luego hay muchísimos, claro, luego hay muchísimos más. Me refiero que el hecho de que haya tantos nombres que acaben ahí, pues tiene ese significado, tiene ese origen. Pero vamos, que eso se ha hecho en... ¿No tienes idea de por qué al español se ha traducido como Perseo y no Perseus? Como debería haber sido. Bueno, es que a la hora de... A ver, es que en eso nos metemos en la evolución de la lengua, de las lenguas romances, y eso da para otro podcast como mínimo, la verdad. Vale. Hay muchísimas palabras en latín que hoy en día utilizamos, pero no de la manera original, simplemente porque la lengua evoluciona. Sin embargo, Zeus sí que lo determinamos en us, porque si no sería Ceo, entiendo. Supongo porque es la base del nombre, no es cómo acaba, sino es todo el nombre. Pero es como dices, luego los dioses griegos fueron recogidos por los romanos y de ahí, de latín, lenguas romances, hay 2000 años de evolución, así que si ya hemos conservado los nombres, ya está bien. No, claro, que aparte antes del latín también vino el indoeuropeo, que del indoeuropeo al latín también ha habido un gran cambio. La lengua evoluciona. Eso es así. Pues o sea, chicos, también con nombres de ciudades. Como el imperio antiguo de Grecia da para mucho, he decidido este podcast partirlo en dos por primera vez, porque ya he visto que, y si no, íbamos a estar aquí 11 horas. Así que hoy simplemente nos vamos a declinar por hablar de los dioses griegos, la influencia que ha habido en la actualidad y bueno, todo lo que conocemos o no conocemos, que para eso he traído a una experta en el tema, sobre esos salsillos que había por el Partenón. Comencemos entonces desde el principio. Sentamos la base y construimos. Empieza todo la historia de la mitología griega, empieza todo con Nyx, Elia, ¿o hay algo antes de Nyx? A ver, bueno, la mitología griega, antes de empezar a hablar con ella me gustaría hacer un apunte y es que aunque la mayor fuente que tenemos a la hora de hablar de la mitología griega es en la obra que se llama Teogonía de Hesíodo, hay miles de textos, miles de autores y miles de versiones. O sea, nos vamos a encontrar muchas veces con que un mito tiene más de una versión. Por ejemplo, uno de mis mitos favoritos, y creo que de Raquel también, es del rapto de Perséfone por parte de Hades. Que vamos a tener la vertiente romántica y la vertiente moralmente incorrecta, por decirlo de alguna forma. Moralmente cuestionable. Claro, entonces, y además hay muchísima genealogía, pero muchísima, que es imposible abarcarla toda, no vamos a hablar de toda, evidentemente, ni en uno ni en 30 podcasts, pero es eso, o sea, hay muchos dioses que tienen varios orígenes, depende del autor, depende de la época, entonces vamos a hablar un poco en genérico. Entonces, si en algún momento alguien nos escucha y dice, ay, pues yo conocía otra versión de este mito, no tiene que ser incorrecto, señores. Hay una gran proliferación de versiones, no asustarse. Claro, esto es como la Biblia, o sea, pasó hace muchos años y cada uno ha ido contando la historia pues que le ha preferido. Pero Sí, Elia, para los de la Loxe, ¿puedes ir diciendo más o menos el dios y qué representaba en el Partenón? Vale, primero, Partenón, no, Panteón. El Partenón es una edificación griega. Perdona, sí, ¿Vale? Panteón. El Panteón. Sí. Empezamos bien. Sí, Perdonad. A ver, primero hay que hablar un poco, yo creo, de los orígenes. ¿Vale? En la mitología griega, el origen del universo está primero por el caos. Era una materia que era prácticamente solo oscuridad. Y de ahí surgieron, mucho antes de los dioses olímpicos, que es lo más famoso,
surgieron primero la diosa Nyx, o sea, surgieron una serie de dioses primordiales, ¿vale? Nyx, que es mi favorita, por cierto, es su hermano Erebo, que también se le conoce como Escotos, y luego aparecieron más tarde Gea y Urano, ¿vale? Nyx y Escotos, depende de la versión, tuvieron hijos juntos o los tuvo Nyx por separados, pero tuvo bastante hijos como Thanatos la muerte, Hipnos el sueño, Eris, por ejemplo, la diosa de la discordia, que se conoce mucho por lo que ocurrió en la guerra de Troya, es hija también de Nyx. Tenía, depende de la versión, ya te digo, del autor, tenía 14, 17, 20 hijos. Entonces, ellos fueron los primeros, los dioses primordiales. Que hay un mito que me encanta, que a lo mejor luego hablamos, porque me parece que son los grandes olvidados de la mitología. Y luego estaban Gea y Urano. Gea y Urano, el cielo y la tierra, se juntaron y dieron a luz a una primera generación de titanes, ¿vale? Que eran 12, 6 titanes y 6 titánidas. Y después, 2 de esos titanes, que eran Cronos y Rea, ¿vale? Ya tuvieron a los famosos dioses olímpicos. No todos, ¿vale? Porque luego se juntaron dioses con dioses, pero tuvieron a los principales, que fueron Zeus, Poseidón, Hades, Demeter, Hestia y Hera. No en ese orden, ¿vale? Que el orden ahora mismo creo que era diferente. Si queréis lo hablamos ahora. Y luego, aparte, otros titanes en sí se juntaron para hacer otra segunda generación de titánides, y entre todos, pues ya empezó así un poco el árbol genealógico de la mitología griega. De los titanes, has dicho que había 6 y 6. Aquí es, ¿cuál era el titán que se...? A ver, la que conozco yo es que había un titán que se intentó comer a sus hijos. Claro, y llegó la madre y le sí. abrió la tripa. Claro, Oh. Ese es Cronos y Rea. A Cronos y Rea se juntaron en matrimonio. No solo tuvieron a estos dioses, porque también nacieron, bueno, por ejemplo, de Gea también nacieron cíclopes y demás, no solo nacieron dioses. Y centrándonos en Crono y en Rea, ¿vale? Que fueron los padres de los primeros dioses olímpicos, Crono tuvo una profecía en el que decía que su hijo le iba a destruir y a destronar, como previamente también él había hecho con su padre Urano. Cosas, herencias, ¿qué le vamos a hacer? Rifirrafes familiares que tenemos todos. Y a raíz de eso, pues él lo que hacía era, nacía un hijo, se lo comía. ¿Qué pasa? Que ante esta situación, cuando Rea dio a luz al más pequeño, que es Zeus, pues le dio en su lugar una piedra envuelta en mantas, Cronos se la tragó para adentro, y lo que hizo Rea fue esconder a Zeus en una isla, que fue criado con leche de cabra, si no recuerdo mal, le amamantó una cabra, si no recuerdo mal, chicos, y fue criado en esa isla, aparte de todo, para que creciera, y cuando ya fue adulto, pues fue a enfrentarse a su padre y liberó a todos sus hermanos del interior de Cronos. Y así, pues, es cuando emergen los 6 dioses olímpicos primordiales. Que bueno, que Hades técnicamente no es olímpico porque no vive en el Olimpo. Ahí podemos hacer una diferenciación, pero bueno. Y ahí es cuando se hace una repartición del territorio para gobernar. Zeus es el líder de los dioses, ¿vale? Luego Hades se queda el inframundo mientras Zeus se queda con el Olimpo, y Poseidón se queda con el territorio de los mares. Vale, una cosita. Debo decir una cosa. Así, Una cosita, sí. Para nuestros espectadores que han visto la película... Espectadores, no, para nuestros oyentes, mejor dicho, que nos están escuchando, que han visto la película Hércules, Hades, cuando habla con Zeus, le dice ese trabajito que tú humildemente me diste. Eso está mal hecho, ¿no? O sea, Zeus no le dio el trabajo a Hades de ser el señor del infierno, ¿no? Del inframundo. Del inframundo. A ver, Inframundo, sí. Inframundo, se sí. habla siempre de repartición. No se habla en ningún momento en la mitología de un descontento de parte de los dioses
De hecho, para mí Hades es uno de los dioses más pacíficos de la mitología griega, pero entiendo que ese mundo de oscuridad y demás, pues lo convertía en un perfecto títere, el pobrecito, una víctima para hacerle villano. Pero la realidad es que Hades fue de los dioses más majos, por decirlo de una forma, más leales, más moralmente éticos. Porque si tenemos en cuenta Zeus, que bueno, que en Disney, ya lo he dicho al principio, la película de Disney me encanta, me apasiona, me parece un buen inicio para los niños meterles el gusanillo de la mitología griega, pero sin duda no es nada correcta en cuanto a la mitología. No deja de ser Disney y menos mal que no A ha ver, sido hecho sí. ahora. Si estuviera hecho Claro. ahora, a lo mejor nos pintan un Zeus de otro color. Claro, pero de hecho es que Hércules no era hijo de Zeus. Ya empezando por ahí. Digo, perdón, no era hijo de Hera. Ah, digo, de Zeus Entonces, sí. Ya. Zeus Sí, seguro. perdón. Mira. O sea, y de hecho, los supuestos padres adoptivos de Hércules, bueno, técnicamente Anfitrión fue su padre adoptivo. Ujú. Pero la mujer, ay, ¿cómo se llamaba? La mamá adoptiva de Hércules. ¿Y cómo se llama? Es que me acuerdo de Anfitrión. Anfitrión Alcmena. y Carmena. Alcmena, sí, Mm. Alcmena. Pero Alcmena fue su madre real. De hecho, hay una comedia romana latina que se llama Anfitrión, que yo me la leí, y explica un poco el nacimiento de Zeus. O sea, Zeus se transformó durante más de una noche con la ayuda de Hermes en el marido de Alcmena, cuando Anfitrión evidentemente no estaba, y yació con ella y la dejó embarazada. Entonces, y luego evidentemente se piró porque, oye, para embarazar sí, pero para hacerse cargo de los hijos, cuidadito. Zeus, la brillante figura paternal que nos presenta Disney, pues nada más lejos de la realidad. Bueno, de vez en cuando a algunos sí le ayudaba, pero vamos, de lejos. Tenía Y- demasiados niños para hacerse cargo de ellos. Claro. Ya, Ese era el asunto. Pero bueno, tenía Claro. pasta. A ver, para eso montó Hogwarts, ¿no? O sea, Perdón. esto solo lo pillarán los oyentes. yo me he Estás perdido, mezclando Los oyentes castellanos. mitologías raras. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Hogwarts aquí? Explícanos ese procedimiento mental. El doblaje al castellano de Zeus, la voz es la de. ¡Oh, madre mía! Ah, A la meta broma. Sí, sí. Acabas de gastar. por cierto, si me permitís hacer un inciso, el título de Zeus, de dios de los dioses, rey de los dioses, como algunos los llaman, hay que cogerle un poco con pinzas, ¿vale? O sea, a él rendían cuentas todos los que descienden de los dioses olímpicos, por decirlo de una forma, y algunos otros, pero había otra serie de dioses que no le rendían cuentas a Zeus. Ahí está mi diosa Nyx, que es maravillosa. Y de hecho, aunque se sabe poco de ella, pues uno de sus hijos, perdón, era Hipnos, el dios de los sueños. Y hay un mito en el que se le juega una mala pasada a Zeus, se cuela en sus sueños y le hace soñar cosas obscenas e inapropiadas para un dios de su categoría. Y Zeus fue a por él. Es verdad que Hipnos, muy maduro por su parte, corrió a las faldas de su madre, la diosa Nyx, la diosa primordial, la noche de la que hemos hablado al principio, la primera diosa de la mitología griega. Y Zeus, cuando vio a Nyx, retrocedió porque, ojo, cuidado, con ella no me puedo meter. Entonces, hay que también, por eso decía que eran los grandes olvidados. Hay dioses muy guays en la mitología griega que, por desgracia, no nos han llegado muchos documentos de ellos y se desconoce la mayor parte. Entonces, también entiendo que no les hayan dado el papel que se merecían. Pero cuando hablamos de Zeus como dios de dioses, es limitado, su poder es limitado. Para que quede claro. A ver, todo el mundo puede ir a visitar el cuadro de Francisco de Goya, ¿no? Cronos comiéndose a sus hijos. Y puede ir tirando un poco de ahí. ¿Quién era Cronos? ¿Por qué se comía a sus hijos? Y a lo mejor podría llegar a donde tú has llegado. Pero claro, entiendo que no todo el público le interese tanto el pasado de los dioses griegos. Y para eso estás aquí, para explicárnoslo. Otro punto importante que creo que merece la pena recalcar es que Hades no era el dios de la muerte como mucha gente cree.
¿verdad? No, ese era Thanatos, era uno de los hijos de Ujú. Nyx. Hades era el rey del territorio del inframundo, no era el dios de la muerte como tal. Ujú. O sea, hay muchísimos dioses que trabajan en el inframundo. De hecho, hay una versión de Hermes, o sea, Hermes solo hay un dios, pero uno de las facetas de Hermes también tenía un trabajo en el inframundo. Entonces, eso era como una burocracia también, o sea, había muchos dioses trabajando ahí, pero Hades era como el regidor. Hades es el rey de ese territorio, pero no es el dios de la muerte como tal. Ujú. Me estoy Pero imaginando un curiosamente, Hermes con alas de fuego ahí. con alas de fuego no, pero con Con alas sí. balas. De hecho, hay muchísima, o sea, la iconografía de los dioses del inframundo muchas veces se les representa con alas. O sea, Himnos y Thanatos, que se consideran gemelos, se les representa con alas precisamente. Y Nyx hay muchas versiones que también. Entonces, sí, no vas mal desencaminado con lo de las alas. Bueno, una cosa, entonces, si lo estoy entendiendo bien, era el jefe del inframundo, pero no de la muerte. Entonces, esta, voy a soltar la palabra, dicotomía entre las dos, que siempre se piensa, Hades es el malo, porque es el de está en el As- inframundo. Es lo Ya te mismo digo, que sucede con la muerte, la imagen que tenemos de la calavera con la hoz y todo esto, es como siempre, es lo malo porque viene y te mata, pero en realidad, si lo ves bien, no te está matando, lo único que hace es acompañarte cuando ya has claro. muerto. No es mala como tal, Mm, no es ella la que te mata. Bueno, Claro, de hecho. Ay, perdón. corrígeme que me equivoque, Elia. Hay un acompañante de las almas, ¿no? En el Claro, inframundo. hay muchísimos, o sea, El hay muchísimos barquero. trabajadores. Ujú. ¿Cómo se llama el barquero? Caronte. 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 El arquero. Ya te digo, antes lo he dicho, esto es como una burocracia, como una jerarquía, hay muchos trabajadores, o sea, y realmente, para contestar un poco a Carlos, en el imaginario griego, la muerte, evidentemente, acompaña la tristeza y el luto por la pérdida de un ser querido, pero la muerte no tenía ese significado horrible que a lo mejor tiene hoy en día en el sentido de no odiaban a ese dios, ¿vale? De hecho, en todo momento se le considera como los dioses que van guiando al fallecido son acompañantes, o sea, si tú has sido bueno, si Sí. no te llevas a ser merecedor del castigo eterno, no es que tengas que temer a la muerte. De hecho, hay diversos lugares en el inframundo en el que puedes acabar dependiendo cómo hayas sido. Entonces, puedes tener una vida pacífica después de la muerte, puedes reencontrarte con tus seres queridos. Entonces, bueno, no es exactamente ese componente. ¿Estamos En hablando cuanto a de los los siete dioses, infiernos? a ver, en la novela de Dante Alighieri, ahí se representa un poco los niveles del inframundo, y es verdad que hay infiernos y demás, pero luego también están los campos elíseos. O sea, no es todo malo. Sí, yo te hablaba, perdona, lo de Tártaro, el prado de Asfódelos, los Claro, campos. por eso te Sí. decía, o sea, hay una novela, Dante Alighieri, en el que se hace como un recorrido por los infiernos del inframundo griego y van viendo un poco todo. Entonces, hay varias secciones donde tú puedes acabar si has sido un perro toda tu vida, hablando mal y pronto, pero no tienes por qué ser. O sea, tú tenías un juicio, de hecho. Igual un poco como hablamos con el podcast de la mitología egipcia, tú también tenías un juicio en la mitología griega. Entonces, podías ser condenado a un castigo en el Tártaro o en otros lugares, como podías ir a una de las islas pacíficas. O sea, es el Entonces, equivalente de nuestro, bueno, para los cristianos occidentales, el infierno, el cielo y el sitio intermedio, que nunca sé cómo se llama, El limbo, el ¿no? limbo. Es el limbo. Lo mismo, pero todo en el inframundo. el limbo, por ejemplo, no, que yo tenga constancia, o al menos ahora no se me ocurre, ningún limbo griego más allá que a lo mejor las almas que todavía no han podido pasar de la laguna Estigia. Entonces, si queréis, hablo un poco de cómo era el proceso de la muerte.
Y podemos Ujú. tirar de ahí. Venga, va. Perfecto. ¿Vale? Pues evidentemente, de acuerdo a lo que yo sé, que no tengo la verdad absoluta, cuando un ser fallecía, Thanatos e Hypnos, los gemelos, la muerte y el sueño, recogían el alma del difunto, ¿vale? De hecho, esto hay muchísimas cerámicas que, por ejemplo, representan esto. Sobre todo, hay muchísimas cerámicas que, si veis, de la guerra de Troya, se representan mucho a dos seres alados retirando algo de un cuerpo, como el alma, pues que sepáis que es Thanatos e Hypnos. Pues Thanatos e Hypnos recogen el alma del difunto y lo acompañan como a la entrada del inframundo, ¿vale? Ahí Hermes, que de hecho sí, y luego en la entrada le recoge Hermes, que se le llama Hermes psicopompo, ¿vale? Que se traduce como guía de almas. Es el encargado de llevar a lo que es el difunto, ¿vale? Su alma por el trayecto hacia la barca de Caronte. Luego, en la orilla de la laguna Estigia le recoge Caronte. Tienes que pagar tu diezmo, ¿vale? Que hay películas que lo que hacen es que ponen 2 monedas sobre los ojos del difunto, que a lo mejor lo habéis visto en la película de Troya. Sí. Eso es un recurso cinematográfico, ¿vale? O sea, ellos lo que tenían que hacer es colocar una moneda debajo de la lengua del difunto. Ah, vale, la peli lo Entonces, ponen en los ojos para no claro, tener porque que- es más fácil visualmente transmitírselo al público, pero era debajo de la lengua donde se ponía la moneda. Y que no va a Si ser tú que, tenías tu moneda, que el actor que está tumbado se pueda atragantar con la moneda. bueno, al margen, evidentemente, sí. Pero, vamos, Sí, también es más cómodo. novelas y libros y siempre lo he visto en los ojos. Mm. O Pues sea para que veas. Vale. Bien, bien. Y si tú tenías esa moneda, pues tú pagabas a Caronte y él te cruzaba por la laguna Estigia hacia la otra orilla, donde ya te encaminabas al juicio y depende de lo que el juicio saliera, pues eso. Que no tenías para pagar, que tenías que quedar varado en la orilla un tiempo que no me acuerdo si era un siglo, no recuerdo el tiempo, ¿vale? No voy a mentir. Te tenías que quedar parado y después de un tiempo ya pues se apiadaban de ti y te pasaban a la otra orilla. Una Entonces cosa, eso es lo más parecido al limbo que conozco. ¿eso era para todos los mortales o las niñas bonitas no le tenían que pagar nada? Desgraciadamente era para todos igual. O sea, la canción es mentira. Vale, ok. De Confirmamos. hecho, la mayor ofensa que podían tener contra un caído en batalla era pues no darle unas honras fúnebres adecuadas, porque se considera que su alma entonces no iba a descansar. ¿Sabes? Realmente, si tú querías hacer mal a un enemigo, pues o no devolvías su cuerpo o no le dabas las honras adecuadas y descomponías bastante a la familia, porque tenían esa concepción de que entonces no iban a poder cruzar la laguna Estigia y iba a sufrir. Entonces, lo que representa la película Troya, el padre afligido, ¿no?, por la muerte de Héctor, Sí. es cierto. O sea, ellos se pensaban que si no se les daba el rito fúnebre necesario para ese guerrero, no iba a descansar. Sí, para ellos era muy importante. Y bueno, que la película de Troya, pues está un poco cogida con pinzas. Lo que es realismo, de acuerdo a la obra de la que se adapta, pero esa escena en concreto sí está en la obra de Homero. Ujú. ¿Verdad? Y la De escena hecho, en la bueno. que Aquiles y Patroclo yacen juntos en la cama está. A ver, Tú al ya, salseo, es que. A ver, Yo es que que es me así, a ver. con una mujer muy. Escucha, es que eran amantes y no pasaba nada. O sea, era de lo más normal del mundo. Que luego la Pero película eran ya pintó primos, como ¿no? su primo. No eran primos, ¿No ¿qué van eran a ser primos primos? tampoco? No, En la por realidad, Dios ¿no? bendito. Raquel, no, Bueno, no eran oye, primos. peores cosas hemos escuchado, ¿eh? Que Vamos. dos primos se den amor. Peores cosas No. hemos escuchado, ¿eh? O sea, eso solo se existió en la película de Troya que yo sepa.
O sea, O sea, que era para su no ponerles amante. como amantes, los pusieron como primos. Claro. Pues me parece fatal. Yo pensaba que eran primos y amantes y que se habían soltado el No, tema no. del amorío. Pero No. no, Eran, hombre. eran amantes y no era tampoco un discípulo, era un guerrero de pies a cabeza. Lo que pasa es que durante la guerra de Troya, claro, la guerra de Troya fueron 10 años. ¿Tú sabes los amoríos que Ya. ha tenido Aquiles en 10 años? Entonces, Ujú. para no ponerlos todos, pues dijeron, pues uno que sea más políticamente correcto, como fue con la sacerdotisa, que por cierto no era prima de Héctor ni compañía. Yo preferiblemente hubiera preferido que mostraran su romance con una hermana de Héctor, que me parece mucho más salseante, pero bueno, pero nos tenemos que conformar con lo que nos han dado. ¿Qué le vamos a hacer? Una pregunta, entonces, porque lo de, bueno, los homosexuales en Grecia y eso sí, era lo más normal del mundo, entonces ahí no había mucho deseo, pero lo de estar con sacerdotisas, eso igual, las No, novelas que he leído también, eso era malo, ¿no? sí. De hecho, sobre todo hay, evidentemente depende del culto. Ahí el culto de Dionisio a lo mejor era mucho más flexible, porque era la fiesta del jolgorio. Pero tú te vas a las sacerdotisas, a un templo de alguna diosa virgen, como puede ser Artemisa o Atenea, y vamos, es una ofensa clarísima. Eran sacerdotisas vírgenes, no se las podía tocar. De hecho, hay muchos mitos sobre sacerdotisas que han sido abusadas por dioses griegos y hablan de la furia, del castigo y demás. O sea, Medusa, por ejemplo, fue una víctima. Medusa fue una sacerdotisa violada por Poseidón y encima la castigan a ella. Pero yo creo que eso no fue un castigo. Fíjate, yo aquí voy a abrir un debate. ¿Realmente la castigan o realmente te están diciendo, mira, la próxima vez que se te acerque a alguien le conviertes en piedra? Así te van a dejar tranquila. Buen A apunte, ver, buen apunte, sí, ¿verdad? Raquel, pero no deja de haber sido llevada a un destino en el que va a estar sola, Sí, claro, completamente. Va a nadie te va a estar molestar. sola y su belleza se la han quitado. Que a ojos de un dios no muy bien de la cabeza, os puede decir, oye, le estoy haciendo un favor. Pero incluso aunque la intención de la diosa en cuestión fuera esa, que creo que era Atenea, si mal no recuerdo, A ver, sí, consiste en es dejarla un sola castigo. en una cueva el resto de su vida sin contacto, va protegida porque cuando la miran a los ojos y tal se convierte en piedra, pero es un monstruo. Y encima luego mandan a gente para matarla, o sea, es No. un poco... Lo mata ¿Pero Claro, Perseo, los ¿no? mandaron los dioses o la gente iba? Al ser un monstruo, Claro, iban iban a a por por ella. ella. Y si no recuerdo mal, luego está ¿Quién le corta Hércules. la No. cabeza? No. ¿Quién le corta la No, no. cabeza a Perseo. Medusa? Perseo. Perseo. Perseo es un semidios también, ¿no? Sí. Entonces lo envían los dioses a por Medusa. O sea, Perseo, si no recuerdo mal, era hijo de Poseidón, medio hijo de Poseidón. Y creo que Encima también el que la tenía. violó, vale. Vale, hijo, vete a Sí, cargar a la que violé. Venga. sí. De hecho, creo que la famosa saga de libros Percy Jackson, el nombre de Percy no está elegido al azar. Yo creo que es una referencia, pero Claro, sí, eso sí, ya es idea Perseo. mía. Sí. Yo esa es mi teoría, ¿eh? Yo no he leído nada que lo confirme, que conste. Y Pero aquí me sí. gustaría hacer el apunte de que desde este año el matrimonio homosexual es legal en Grecia. Desde este año. Los que Es curioso. inventaron prácticamente el homosexualismo. O sea, A ver, es no creo flipante. que lo inventaran, pero No, pero vamos a ver, tradicionalmente. ¿Sabes qué? Pasa una cosa. No era el concepto de homosexualismo como algo. O sea, romántico. No era claro, romántico. Era cochino y audaz. claro, era. Se entendía que en situaciones de guerra, pues hombre, pues pasa lo que pasa, porque estás con tus compañeros. Pero no es que se aprobara que luego llegaran a su casa y tuvieran una relación romántica. No. Vale, Pero entiendo lo que dices, Sí, o sea, es en la primera Sí. cultura donde se ha normalizado ese hecho, Que sepamos. que sepamos. que sepamos, ojo, evidentemente.
Y evidentemente solo entre hombres, entre mujeres no. Sí, la Eso es así, isla ¿no? de Lesbos está llena de... Pero... no eh, sé. A ver, yo esto por apunte porque se entienda mejor. Hasta donde yo sé, lo normal era tener tu mujer. Bueno, para los hombres tener una mujer, que es tener hijos, el linaje es la que controla la casa y todas las cuentas, porque tú estás 10 años haciendo guerras en el otro punto del Mediterráneo. am, entonces, cuando vuelves a casa estás con tu mujer y con tus hijos, pero en cuanto estás fuera, estás con tus colegas y le das a lo que hay, que son bueno, tus colegas. Pero están... Es que me imagino Y la era escena. que era lo normal y tenías tus amantes y todo. Am, Hay, a ver, de las polis griegas, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un contingente muy conocido que eran todo parejas, eran, ay, que eran de Tebas o de... Bueno, un grupo del Tebas. ejército que eran todos parejas. Era siempre el combatiente más mayor que cogía a uno más joven, eran amantes y le enseñaba. Era como una especie de pago de que hay cariño, yo te enseño a combatir y tú me das cariño por las noches. Y eran de los más temibles porque cuando estaban en batalla nunca te vas a pelear más que cuando tienes al que te gusta tu amor al lado, que si pierdes va a morir. Entonces, eran todos parejas de gays y eran de los más temibles que había. Y era normal. Lo que has comentado antes, Cristóbal, sobre la isla de Lesbos, Sí. te tengo que corregir, y es que quien habitaba esta isla, según la mitología, eran las Amazonas, que eran hijas de Ares, si no me equivoco, ¿verdad, Elia? Estas Amazonas realmente eran guerreras, fieras guerreras, que creo que encima se les amputaban los pechos para poder Uno de ellos. tirar, uno de ellos, ¿verdad? Para poder tirar bien con arco. O sea, impresionante. Y lo que pasa es que hubo, no sé si una poetisa, no recuerdo el nombre, que era de esta isla, ¿no? No me acuerdo el nombre de esta mujer, que era homosexual y que contaba historias sobre estas guerreras y tal, y de ahí se vino como que eran lesbianas, pero en principio eran mujeres guerreras cuya fuerza rivalizaba con la de los mejores guerreros varones de Grecia. O sea, son de Grecia las Amazonas. Sí. Sí. Es que me he estado leyendo unos libros de Alejandro Magno, que, bueno, esto es Grecia casi, pero más tarde. Y me menciona las Amazonas, pero están en la zona pasado Siria. O sea, llegando a la India por la zona norte, que se encuentra con guerreras míticas y las llama Amazonas. No sé si será otro pueblo también donde las mujeres eran las guerreras o como es una novela han decidido... No lo sé, no tengo ni idea. Sí que sé que, por ejemplo, son griegas 100% porque aparecen en la guerra de Troya. Ellas luchan, creo que por Troya, de hecho. Y 100%. Y no sé si hay una escena en la que Aquiles se carga a una de ellas y se enamora de ella o algo de eso ocurre. Sí. Un poco turbio todo. Madre mía. Carlos ha abierto un melón antes que lo estoy mirando yo ahora mismo aquí en directo porque, claro, estaba buscando qué polis me hablaba Carlos. Y es que no es ninguna polis. O sea, es que es lo que se practicaba. Costumbre griega. La asquerosa costumbre. Entre la relación entre un joven adolescente y un hombre adulto que no pertenecía a su familia próxima surgió como una tradición aristocrática, educativa y de formación moral.
Los griegos la consideraban por ello un elemento esencial de su cultura ya desde los tiempos de la antigua Grecia. Es importante señalar que la diferencia de edad entre el grande y el pequeño es paralela a la que se daba entre los contrayentes del matrimonio en la antigua Grecia. Un hombre, por ejemplo, en la treintena y una jovencita de entre 15 años. O más jóvenes, de hecho. Sí. O más jóvenes. Y si queréis, vais a un cuadro, una escena de un cortejo PDP, donde lo podéis ver. Una ánfora ateniense pintada del siglo V a.C. Y se ve lo que Carlos ha dicho. Y no es de solamente una polis, sino es que era lo normal. Lo normal Sí. en aquella época, sí. Era lo Madre mía. habitual. Ahora, de los que hablaba yo en específico, era el batallón sagrado de Tebas, lo dije bien. Eran de élite y eran todo parejas de este estilo. Y no se conoce que perdieran una sola batalla. O sea, élite top. Porque, bueno, Curioso. Bueno, otra cosa que quería mencionar, la PDP estaba muy relacionada con la tradición atlética y artística de la desnudez en la gimnasia. O sea, vamos, lo que un profesor de gimnasia hoy en día. No. no, hombre, No. no. La cosa es que estamos hablando del 300 antes de Cristo, hace demasiado tiempo, y estas cosas que ahora nos parecen, ahora un joven con un adulto aquí, yo te enseño y tú me calientas la cama. Eso ahora no, pero antes sí. Entonces, obviamente no lo podemos traer, pero tampoco se puede... Omitir Se puede que pasa. criticar, es Sí, decir, se puede criticar, como es lo se que puede estamos haciendo, criticar. claro. Sí, se pero puede sí que es cierto criticar que la para mí no moral está era muy bien, pero- distinta. Entonces, estábamos hablando de que cuando había algún tipo de abuso y tal, pues muchas veces se hacía la vista gorda. Entonces, la moral era muy distinta a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día es una salvajada, evidentemente. Pero no podemos decir que lo estuviesen haciendo sabiendo que estaban haciendo el mal. Ellos no lo entendían como que algo había mal, pese a que sí que hay algo intrínsecamente mal en eso. Pero se Por puede cierto. decir hoy en día que estaba feo. Carlos, Evidentemente ¿tú qué estaba te mal, estabas- era una cochinada. Tú que te estás leyendo los libros de Alejandro Magno, ¿puedes contarnos cómo Alejandro Magno influía la moral a sus tropas antes de una batalla? Hombre, a ver, no sé exactamente porque está numerado, pero les daba vino, entre otras cosas. Bueno, pues ya te lo cuento yo. Se ponía de rodillas y le practicaba lo que se llama una felación a cada soldado. Bueno, Pero eso es real. Eso es real y Lo dudo. está documentado. No, yo- Está documentado. Va a ver Lo que haya hay, pasado Está documentado. Lo que Sí, no sé claro, si es y real tiene o una no. legión de 1000 hombres, el hombre se pone ahí, vamos. No estuve, Claro, el pues toda la noche, ejército- pobrecito. No, No, hombre, no. lo dudo mucho. no estuve ahí, Ya. pero sí que lo he leído. O sea, Los mejores momentos, su ejército eran de 40, 50.000 hombres. Me parece que es complicado. Yo Lo creo que es sí, totalmente inviable, pero bueno. lo que sí se conoce es que su amante era su mejor amigo, que era Hefestión Sí. o Hefestos. O, Hefestos. bueno, no sé cómo se El diga. nombre no me acuerdo, pero sí. me suena Pero- esto, sí. Y De hecho, en la película que protagoniza junto a Angelina Jolie aparecía. Otra cosa también, que la madre le tenga que enseñar al hijo cómo se trae bebés al mundo. Antiguamente estaba bien visto, hoy ya no, pero antiguamente sí. eso es algo... Hombre, se llama educación sexual, ¿eh? Tampoco me parece desafortunado. Sí, A ver. pero quiero decir, hablando vale, Sí. pero en la cama es Ah, otra no, cosa. claro, hablando, por Dios. Claro, es que es lo que estaba diciendo. A ver, algo que veo comúnmente en los libros y películas de Alejandro Magno es que no tenía muchas ganas de
casarse y tener hijos. Lo fue dejando, o no tenía ganas, o no sabía, o que estaba muy bien con Hefestión y no quería rollos. O sea, Luego aparte, es que la mayoría de los dioses, perdón, no, de los héroes, es que estaban tan pendientes, tan deseosos de alcanzar gloria, de ganar batallas, que es verdad que no solo con él, sino la mayoría de héroes no se les conoce tampoco descendencia. O sea, Aquiles, de hecho, tuvo la elección de poder elegir una vida pacífica con tener descendencia y eligió la gloria, eligió la batalla. Entonces tampoco era tan raro, ¿eh? No, pero porque antiguamente estaba bien. O sea, ellos sabían que se hablarían de ellos durante siglos y siglos y era lo que más le gustaba. Antiguamente era o te quedas en casa o hablan de ti durante siglos. Yo hoy me quedaría en casa, pero antiguamente, pues no sé. Pues fíjate que para los dioses, o sea, hay un término en griego que es que me acuerdo siempre porque en clase se mencionaba mucho, que se llama hibris, ¿vale? Que es el orgullo. Era considerado como medio pecado por los dioses y no les caías nada bien si pecabas de ello, de tener ese ansia por ser conocido, por no sé qué. De hecho, Aquiles bueno, los dioses le cotirria por eso. porque era demasiado creído. A ver, ahí yo no Exactamente, esa es la entiendo buena definición. el problema específico de él fue a la vuelta, ¿no? Que dijo, no voy a honrar a Poseidón o algo así por la No, batalla. ese fue Esto Ulises. lo he ganado yo. Eso fue Ulises. No, es Ulises, ¿verdad? Me estoy Sí. confundiendo. Era el estilo de... Aquiles murió. Aquiles no volvió. Aquiles no murió. volvió. Vale. ¿Conoces lo del talón de Aquiles? Sí. Sí. No, esto lo he hecho yo y no yo porque yo lo valgo y los dioses no han hecho nada y ahí ya se enfadan. Pero si llegas al fin del mundo y dices gracias a los dioses que estoy aquí, ya vale. O sea, te lo tienes que creer, pero no por encima de los dioses. Hombre, ya lo dijo Aristóteles, la virtud está en el término medio. Vamos a ver. Ujú. O sea, por encima de todo el resto de humanos, bien, pero no te vayas contra el Olimpo. Como siempre, nos hemos ido por las ramas. Este podcast era sobre dioses y hemos acabado hablando de todo. Menos de dioses. Elia, por favor, retoma tu clase de dioses. Es que como... No, realmente todo esto se ha ido porque estábamos hablando de los hijos de Zeus. Sí, y nos hemos puesto a hablar de los héroes. La sacerdotisa que... Uh-huh. Bueno, las sacerdotisas eran más sagradas y todo esto. Vale, ¿cómo retomamos? A ver. ¿Cuándo Zeus se convirtió en un toro? Y los 6 dioses que se repartieron el mundo, Sí. más o menos. Yo quiero conocer un poco más sobre los castigos que les puso Zeus a los titanes. El castigo de Atlas mola un montón, ¿eh? Sí, a ver. Podemos tirar. No a todos los titanes se les castigó, ¿eh? O sea, hay algunos titanes que estuvieron del lado de los dioses. Y de hecho, Zeus tuvo descendencia con una titánide y de ahí surgieron las musas. O sea, no todos los titanes eran enemigos. ¿Cómo se llamaba esa titánide? Era la de la memoria. Espérate. Pero Zeus le tiraba todo, ¿eh? O sea... Sí, no tenía problema, ¿eh? O sea... Sí, a ver. De hecho, la batalla entre los dioses y los titanes se llama titanomaquia, tiene su propio nombre. Y la titánide con la que tuvo las musas, si no recuerdo mal, era Nemósine. Y sí, hoy lo he dicho bien, efectivamente. Entonces, hubo titanes que sí estuvieron a favor de los dioses. No todos, evidentemente. Pero entonces, antes de la era de los humanos, ¿en la Tierra solamente había titanes? ¿O los a ver, es que decir la Tierra... Ya, claro. Es que
son como personificaciones, no es que hubiera ahí personitas andando por el universo, pero sí. O sea, realmente se creó en sí el universo, se crearon también animales, bestias, demás, otra serie de criaturas como los cíclopes, etc. Y luego ya surgió el mito de la creación del ser humano. Los cíclopes no eran mutaciones de los titanes al tener descendencia, ¿no? Ah, vale. Digo, como le falta un ojo, será una mutación. Entonces, explica mejor. ¿Cómo se crearon los humanos? ¿Cómo fue eso en la mitología griega? Yo me estoy imaginando ahí a Zeus haciéndose una payaringa No, y no, soltando no. algo. El de las payaringas era Poseidón. ¿De las? Payaringas era Poseidón en el mar y de ahí nacía gente. Eso lo desconozco totalmente, oye, mira. Yo conozco el de Prometeo. Pues eso es de Egipto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Igual me he flipado, ¿eh? ¿No era de Egipto que hacía la payaringa, como lo queráis decir, y embarazó a la tierra? ¿O eso es otro mitología? Ya me lo estoy mezclando. La tierra era Egea, ¿no? ¿O Egea era la tierra? Sí, el del semen era Poseidón, que creó el primer caballo haciéndose amor en una piedra. Ah, Y pues la piedra se manchó y la tierra también, y así salió el primer caballo. Oh, mira. Bueno, Afrodita nació de amputarle los testículos a se me ha ido, a Urano. O sea, hay gente que cree que Afrodita es hija de Zeus, pero no. O sea, Urano no es el nombre en romano. no, o sea, es griego, de Uranos. Ah, No, Urano, el que era hermano de Nix y Erebo, ¿vale? Urano y Gea. Es lo que he dicho antes, que también repitieron lo de matar a su padre, Zeus con Cronos, pues Cronos con Urano hizo lo mismo. Se enfrentó a él para quitarle el poder y demás. Y bueno, en una de estas acciones, pues a Urano le cortan los testículos, su semen cae al mar y de ahí nace Afrodita. De hecho, por eso Afrodita tiene esa iconografía de salir de una concha y demás, con la espuma del mar. Y su sangre cayó a la tierra y, según tengo entendido, nació así Pegaso y otra criatura, que no me acuerdo. yo pensaba que Pegaso nacía de una nube. No, cariño, lo siento mucho. Otra vez pero Disney no. mintiéndote. Oh. Disney miente más que habla, por favor. Aceptémoslo. Volviendo un poco al tema de la creación del hombre en Grecia, aunque hay varios mitos diferentes, porque hay algunos mitos que hablan de que hubo 5 edades, o sea, como si fueran 5 intentos antes de crear al hombre tal y como lo conocemos hoy. El más común, el mito más normalizado es el de el titán Prometeo. No sé si lo he dicho antes, si no lo digo, o sea, había una primera generación de titanes y una segunda generación de titanes, ¿vale? Los titanes de la primera generación creo que son los más conocidos, que es Océano, Cío, Hiperión, Jápeto, Temis, demás. Y luego los menos conocidos o los menos poderosos, por ejemplo, también ahí en la segunda generación está Atlas, que a lo mejor es más conocido. Pues uno de esos dioses uno de esos titanes de segunda generación era Prometeo, que pues quería crear otra serie de criaturas, teniendo en cuenta que anteriormente había habido 5 intentos que no sirvieron para mucho. Y lo que hizo fue crearlos con arcilla. O sea, él supuestamente modeló las figuras con arcilla, intentando simular la apariencia de los dioses. Y bueno, supuestamente para hacer todo esto se ayudó de las cualidades de los animales para encerrarlas dentro del pecho de los humanos que creaba. De ahí pues los instintos primarios, básicamente.
Y luego Atenea le gustó la labor que estaba haciendo, aprobó su proyecto como una buena mecenas y supuestamente les instauró lo que es el razonamiento, la capacidad de la inteligencia, que evidentemente no fue justa en proporciones porque algunos salieron muy bien y otros salieron muy mal, pero más o menos así es como según los griegos, según la mitología griega, se creó el ser humano. Luego también hay otra serie de mitos, creo que estuvimos hablando en otro podcast o yo lo mencioné, que la tradición oral también ha hecho que haya patrones que se repitan, igual que hubo un diluvio universal en la Biblia, en la mitología griega también, y también hubo un matrimonio al que se les salvó, que es de Caulión y Pirra, que se les permitió salvarse cuando toda la civilización se murió. Por un castigo de Zeus, que evidentemente pues, es el ser más majo del mundo, nótese la ironía. Se cabreó con la humanidad, los aniquiló. Y la última forma de creación humana que yo tengo constancia al menos fue con Deucalión y Pirra, que una vez que pasó el diluvio y ellos sobrevivieron, la titánide Temis tuvo piedad de ellos y les dijo que fueran caminando por el mundo y fueran tirando piedras detrás de ellos. Y cada piedra que tiraban, si lo tiraba Pirra, pues nacía una mujer, y si lo tiraba de Carrión, nacía un hombre. Y entonces, supuestamente, tengo un segundo entendido, es la última forma de creación humana que ha tenido la mitología griega. Entonces, supuestamente, venimos de piedras. Venimos de Estupendo. piedrecitas tiradas por el camino. Qué bien. Vale, y lo de Me la gusta más la del barro. construcción del muro María y todo eso, no. No, eso es de otra cosa. No, estaría interesante, Eso no. pero no. Bueno, Vale. sigue contándome sobre los testículos de Zeus. No, de Zeus. De Urano, Zeus de no. bien Urano. utilizados. Una pregunta más seria. Antes Cristo mencionó los Sí. titanes se rebelaron, los vencieron o una parte de ellos y los tenemos, o sea, les dieron castigos que son bastante conocidos. Había uno que subía una piedra constantemente por una montaña, ¿verdad? Atlas es el que está sujetando la tierra. Sísifo. Sísifo. Ah, eso. Sísifo. Sísifo. Sí, Y luego había uno que le Ah. arrancaban el hígado todas las noches y por la mañana se le regeneraba. No, al revés, que por la mañana le estaban arrancando el hígado un ave y por la Las noche águilas. se le regeneraba. ¿No eran los Sí. ojos o...? No, eran tripas. Ah, tripas. No sé, y cosas internas. No sé si era el hígado concretamente o qué, pero sí. No, puede ser que no. Ese no recuerdo Vale. quién era, pero Sísifo era el de la piedra. Que está caía. toda la eternidad subiendo y bajando. Bueno, subiendo la piedra y luego cae de la montaña y la tiene que volver a subir. Y eso es el castigo terrible, porque todo el trabajo que estás haciendo no sirve para nada. Mira, De ahora hecho, que esos era castigos se utilizan en cárceles, en prisiones. Ese tipo de castigos se utilizaban. Haz un muro y después te lo rompo. Que sabes que te lo voy a romper. Sí, sí. Que estás trabajando para nada. Por cierto, era Prometeo, del que acabamos de hablar, a quien le encadenaban a una montaña para que le devoraran el hígado, estaba bien dicho. Prometeo. Estupendo. Vale, Por la Prometeo- mañana un buitre le devoraba el hígado y por la noche se le regeneraba para volver a empezar. Fíjate, ya desde el primer momento sabían que el hígado se regeneraba. Tócate los pies. Una cuestión. ¿El Prometeo no es el que robó el fuego y se lo dio Sí, a o los sea, fue humanos? castigado por eso. O sea, Prometeo pues tenía cariño a las criaturas que había creado, que eran los humanos. Entonces es verdad que intentaba ayudarles. O sea, les guió bastante en la creación de su civilización, por decirlo de una forma. ¿Qué pasa? Pues que una de las cosas primordiales que necesitaban pues era el fuego. Y el fuego no sabían crearlo de la nada. Entonces Prometeo pues les robó a los dioses el fuego para dárselo a los humanos y pues no se lo tomaron muy bien y le castigaron. Y bueno, pues le castigaron como hemos comentado, le ataron a una montaña en el Cáucaso y
y todas las mañanas un buitre le iba comiendo el hígado y por la noche se le regeneraba y al día siguiente volvía a empezar. O sea, por echarnos una mano, fíjate. Sí, Prometeo era majísimo. Entiéndeme, pero Es que Prometeo lo he estudiado yo en ética de ingeniería. O sea, en Francia. ¿Cómo? Hay una asignatura que es ética de tipo no hagas armas que vayan a matar gente o no construyas cosas que sabes que se van a romper o sé ingeniero, pero bien. Y hablan de Prometeo porque es como el inicio de, como si dijeras, el santo de la ingeniería, pero no sé, ahí nos enseñaron el mito en clase en la universidad. a ver, es que el mito de Prometeo da para mucho porque estamos mencionando esto, pero Prometeo antes tuvo también otras cosas contra Zeus, también tiene el mito de Pandora. Prometeo es una figura que a mí me gusta mucho porque es muy versátil, ¿eh? Hay mucho que decir. Están las películas Prometheus. No es exactamente. No. Las desconozco totalmente, ¿eh? No tiene mucho que ver. No va de la. O Prometheus sea, es de el nombre una tiene es una sentido. nave, es una nave O sea, va de alienígena. aliens, Sí. digamos, pero es como. Spoilers, Sí. tiene muchos años la peli, ¿vale? Son aliens que vienen a la Tierra cuando todavía no nos. Bueno, somos microbios. Y bueno, no sé exactamente cómo lo hacen, pero ellos son el germen de que salgan los humanos. Juntan su ADN con los microbios y de ahí sale el ADN que se va reproduciendo y así acaban saliendo los humanos. Es como nuestro origen, una cosa así. Ujú. Y el nombre de Prometheus está muy bien escogido de la mitología griega porque es como el que nos ayuda a crearnos o a generar la civilización o el avance. Es un poco ese rollo. Luego la peli a mí no me gustó especialmente, pero Es bueno. lo que va antes de Alien, el octavo pasajero, ¿no? No, de esas no lo tengo Sí, yo muy claro. te lo digo yo. ¿Cómo van? Vale. Es una precuela de Alien, el octavo pasajero. No te fijaste mucho en la película, por lo que veo. No, es que hace mucho La vio sin tiempo contexto. y sí, fue como, bueno, vale, el final que me estás contando. Yo es que hace poco Pero sí. me vi las de Alien y van en ese orden. Prometheus, Alien, tal. Volviendo a los testículos de Zeus, que todo va en torno a los testículos de Zeus. Estás obsesionado con los testículos de Zeus. No son de Zeus, eran de Urano. A ver, ¿quién fue? Bueno, los de Zeus también dieron para cosas, pero exactamente, vamos. a eso voy. Por cerrar el tema de los testículos de Zeus e irnos a los de Hades. A ver, de Hades se conoce más bien poco en cuanto a sus hijos, no es lo más famoso del mundo. Sé que hay una versión en la que Hades con Perséfone tienen una hija que se llama Macaria, que de hecho se la junta con Thanatos, la muerte, el hijo de Nyx. Pero al margen de eso, así famosos como tal, no te creas que tiene mucho. Realmente los mitos en relación a Hades tienen más que ver con lo que es el inframundo y con lo que son las visitas de diversos personajes a él que con su descendencia. Lo que se habla en la Divina Comedia de Dante es más cristianismo o más mitología griega, porque es que confunde un poco, ¿no? Los términos, los 9 círculos del infierno, o mezcla todo un poco. Yo me he leído fragmentos. Yo no te puedo, es verdad que no puedo hablar específicamente sobre el tema porque yo me he leído fragmentos para estudiarlo.
Entonces, es verdad que se divide en partes de infierno, purgatorio y paraíso, que es verdad que eso parece más cristianismo o catolicismo, por decirlo de una forma, pero luego lo que es la estructura del infierno a mí sí me parece que tiene más que ver con la mitología. De hecho, bueno, aparecen personajes de la literatura latina. Lo que pasa es que nos estamos yendo más para Roma, que aunque tiene bastante que ver con la mitología griega, no siempre coincide. Claro, porque tú antes hablaste de los jueces del infierno que... Sí, o sea, claro, hay un tribunal del inframundo, Sí. griego estamos hablando, Sí. que está conformado por 3 reyes de la antigüedad griega, que se les consideraba eruditos. Creo que los 3 son hijos de Zeus, si mal no recuerdo. ¿Cómo Eran no? Minos, Radamante y Éaco. Entonces tú tenías que pasar por su juicio antes de que ellos decidieran a dónde mandarte. O sea, fueron elegidos por ser reyes eruditos, justos. Pues bueno, en teoría sabían leer muy bien a las almas y ya decidían si los enviaban al Tártaro o a los Campos Elíseos. O bueno, había otro término que era el asfodelo, creo, que era los que ni bien ni mal, los normales. Qué bueno. Los prados asfódelos. Un lugar neutral, ni bueno ni malo, correcto. Vale, es que yo, sí, igual que tú, me he leído fragmentos, sé un poco más de estos círculos porque es uno de los ataques de la serie Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, para los... Sí. Y conocía lo de los ataques, lo del ataque de los 9 círculos del infierno y... Una cosa, lo de Dante Alighieri. Yo me he leído como la mitad, porque es muy denso. Está escrito es un tostón, dilo. Es un tostón. Es denso. Te tiene que gustar mucho. Con respeto a quien le guste. Sí. Pero es un tostón. Está escrito en el 1300, era full catolicismo total. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nelia. La estructura puede ser de origen griego, pero todo lo demás, la moral de ha hecho mal, entonces eso desde aquí, luego. es Eso desde luego. Es católico 100%. Y la cosa es que es de la época en la que Italia tenía el Renacimiento italiano, poetas, artistas, mucha gente, nobles, conocidos, y están todos en el libro. Por eso es muy denso en el sentido en el que te saca constantemente esta persona hizo tal porque le gustaba mucho el dinero y acabó por eso allí, en ese círculo. Y yo me dedicaba a buscar quiénes eran para tener un poco de contexto de las cosas y se hace triplemente largo. Pero es muy católico. O sea, en este caso recomiendo leerse un resumen de la Wikipedia, pero no el libro. No, está bien. O jugar al juego maravilloso Dante's Inferno de la Play 3. También. Que está muy bien. Fragmentos También, está sí. bien, pero es densito para comenzar y tampoco es mitología griega. No. No, a ver, junta todo un poco porque se habla también de dioses griegos y tal, pero... Sí, pero si quieres leerte cosas de Grecia, pues la Odisea. Mejor no, que no, otra no. cosa. Ulises Una cosa es que tenga algún apartado que te pueda ayudar a ver cómo tenían la concepción de los griegos y demás en el inframundo, y otra cosa es que sea mitología. No. Mitología no es. O sea, realmente es un camino de expiación de pecados, por decirlo de una forma. O sea, es una novela muy moral. No es mitología. Pues bueno, cerramos apartado sí. y nos vamos a los apartados más con un contexto un poco más erótico.
que sé que conocéis muchos de ellos Erótico festivo. eróticos festivos. Hablamos de mitos salseantes o... Sí. Sí. Ah, vale. A A mí ver, me Zeus- gustaría comenzar hablando y creo que esto puede ser un buen momento para debatirlo sobre el tema de, por supuesto, Hades y Perséfone, pero en concreto el tema de la granada de Perséfone, que ahora ya nos contarás un poquito sobre ella, y el paralelismo con el cristianismo en el que se habla de una fruta prohibida bueno, lo traducimos como manzana en la Biblia. La Biblia sabemos que es una traducción, bueno, es que se habla de fruto, no se habla de más, y hay intérpretes que dicen que esa fruta no era una manzana, sino una granada. Y nos puede recordar mucho Qué guay. al... Sí, hay mucho paralelismo con este tema, porque en la Biblia en ningún momento dice manzana, al parecer, no sé en qué versión se tradujo ya como manzana, sí que se hablaba de fruta y por contexto y tal sí que se cree que no era una manzana sino una granada originalmente lo que se tenía pensado. Mira qué guay. Bueno, pues hablamos un poco el contexto primero de este mito. Pero sí es verdad que lo hemos mencionado antiguamente en este y en otros podcasts, como la tradición popular hace que haya muchas semejanzas de mitos entre una mitología y otra. Exacto. Fíjate. Y bueno, lo de el mito de Hades y Perséfone, lo he mencionado al inicio del podcast para hacer un ejemplo de que hay varias versiones de un mismo mito. En este caso, pues Perséfone es hija de Demeter, que era una de las 6 diosas que nacieron de Cronos, ¿vale? Hermana de Zeus y compañía. Según algunas versiones es hija de Zeus, todas, ¿vale? Y bueno, porque evidentemente yo creo que todo el mundo o la mayoría sabe que había relaciones entre hermanos en cuanto a los dioses para crear descendencia. Era una práctica habitual, de hecho Zeus se casó con su hermana Hera. Y bueno, pues Demeter tuvo a esta hija, Perséfone, a la que adoraba sobre todas las cosas. Y depende del autor, pues hay algunos autores, los que no la juntaban como hija de Zeus, pues decían que Zeus la estaba considerando para ser una posible amante. Otros dicen que no. El caso es que Perséfone pues, fue vista por el dios del inframundo Hades. En algunos... El caso es que es verdad que la raptó, ¿vale? O sea, se habla de cómo la tierra se abrió, emergió Hades con su carro tirado por caballos negros y se la llevó estaba con su séquito de sacerdotisas y demás y se la llevó al inframundo. El rapto es un hecho. Lo que pasa es que hay autores que dicen que fue un acto malvado, que la secuestró sin más, y hay quien dice que ya había una relación entre ellos y fue un acto de amor. El caso es que Hades se llevó a Perséfone al inframundo, donde ahí podía tomar cualquier alimento salvo las granadas. Las granadas era el alimento prohibido. Si tomaba las granadas, significaba que se quedaba como atada al inframundo. Voluntariamente o no, el caso es que en algún momento Perséfone pues tomó granadas y bueno, pues se acabó desposando con Hades y siendo reina también del inframundo. Por otro lado, a su madre no le hizo nada de gracia. Demeter pues estuvo buscándola sin parar, furiosa, desatendió sus obligaciones, entonces los campos y los cultivos empezaron a morir y quería recuperar a su hija. Hades se la había llevado y no tenía consuelo. De hecho, ella, según algunos mitos, se encerró en una cueva para nunca más salir. Y en esto, pues porque Zeus viendo Demeter que era Demeter, no agricultora. Perséfone. Correcto, correcto, porque mucha gente lo confunde. No. De hecho, Perséfone no... A ver, por herencia, mucha gente la asimila con, y seguramente pues es verdad que tenía su papel como acompañante de su madre en los ritos y demás, pero no era diosa la agricultura en sí. Y bueno, pues Zeus, viendo que todo se iba
a pique, pues tuvo que intervenir. Y así es como se llegó a un acuerdo. 6 meses del año Perséfone estaría con su marido, que coincidiría con otoño-invierno, meses en los que Demeter estaría muy triste y por eso las plantas no crecerían. Y luego primavera y verano estaría Perséfone con su madre y de la alegría pues sería cuando los cultivos florecieran. También el motivo de este relato es precisamente, a ver, no hay que olvidar que la mayoría de las veces lo que se busca con la mitología es dar una explicación al universo, a la vida y al mundo. Entonces esto era un poco una explicación a las estaciones, a los ciclos de las estaciones en cuanto a agricultura. Entonces, pues según los griegos, cuando es otoño e invierno es que Demeter está triste porque su hija está con su marido. Para la generación de los 90 hay una película que se llama Fantasía 2000, cuando están tocando las 4 estaciones de Vivaldi, que podéis ver en dibujo lo que acaba de explicar Elia. Ah, sí, yo he visto esa peli, no recuerdo. Sí. Yo la vi súper No de niña, recuerdo no esa me escena. acuerdo nada, la verdad. Sí. Qué guay. Yo la vi en el Hemispheric de Valencia, cuando lo estrenaron. Cuando se abrió el Hemispheric de Valencia, sacaron esa peli y la vi ahí. Y me pareció fantástica, pero no recordaba eso. Yo no recuerdo casi nada, la verdad. Música clásica para los niños de esa época. Y Pues, debo decir... Sí. Te acaba, perdón, Chris. No, que quería que me explicaras una cosa, no sé si estoy confundido. No sé si tiene que ver con el mismo mito. Que va a rescatarla al infierno y Hades la deja salir mientras No. mira hacia atrás. Ese es Orfeo Eurídice. Vale. Ese es otro mito. Me estaba yendo. De hecho, era un ejemplo que yo quería poner para hablar para limpiar un poco la figura de Hades, que pobrecito, o sea, lo he dicho, o sea, era debido al significado de su trabajo, era la víctima perfecta para convertir en villano, y no estoy nada de acuerdo, porque realmente tú ves a la mayoría de los dioses, casualmente o no, varones, que hacen atrocidades, pero atrocidades, y Hades la mayor parte del tiempo está tranquilo en su inframundo y todo lo que le pide su mujer lo concede. O sea, a mí me parece uno de los dioses más... evidentemente no deja de ser un dios griego, que evidentemente tiene esa concepción de cuidado que me enfadas y te castigo. Y con los condenados en el inframundo no tenía piedad. Pero es evidente que es uno de los dioses más simpáticos para mí. Porque no... y de hecho cuando iban al inframundo... por ejemplo, en el mito de Orfeo estaba enamoradísimo de su mujer Eurídice, su mujer murió, y él bajó al inframundo para llevársela. Y de hecho tocó música. Orfeo es famoso por ser un erudito de la lira. Tocó y en un principio Hades dijo que no le iba a dar nada, pero Perséfone se quedó encandilada y le hizo ojitos a su marido, le pidió que cediera y Hades cedió. Y no es la primera ni la última vez que cede, o sea, se ve que Hades pues tiene debilidad por su esposa. De hecho, la pone como su igual. O sea, se la representa como una mujer sentada en un trono a su lado, como reina también del inframundo. Que a mí me encanta. La consorte del inframundo. Claro. Bueno, es que depende de los textos, algunos pueden decir consorte, pero muchos la titulan como reina del inframundo. ¿Sabes? Entonces, a mí me parece muy guay. Y cuando su mujer se lo dijo, pues Hades cedió y dijo, te dejo que te lleves a tu mujer, aquí tienes su espíritu, pero la condición es que no mires atrás en ningún momento hasta salir del inframundo. ¿Qué pasa? Pues que él hizo su caminito, pero en algún momento cuando ya estaban encima cerca de la salida, pues miró hacia atrás y el espíritu pues se esfumó y perdió la oportunidad de recuperar a su mujer. Que ese es el mito que tú decías. Pero Hades era bien majo, le daba la opción. Lo que pasa es que Orfeo fue idiota. Vamos a estrenar el club de fans de Hades ahora mismo. Por favor, por favor. De hecho, Hades en el siglo XXI
se está resarciendo porque hay un montón de novelas de temática mitológica, ya sean en cuanto al universo de la mitología griega como adaptaciones modernas en universos modernistas, en el que Hades es tratado como el buenazo. Entonces, ¡viva Hades! Perdonad que os diga. Yo estoy a full con la nueva concepción que se está haciendo de Hades, que se está ya virtuando como lo que es, como el bueno de la película. Basta ya. De hecho, me estoy Ya leyendo está. una saga, se llama De Sangre y Cenizas, que no le llaman Hades, le llaman de otra forma, Nictos. Y, la verdad, no tiene por qué ser siempre el infierno, el rey del infierno o el rey de los muertos, una persona mala. Como dijo antes Carlos, la persona muere y es el que lo lleva a su nuevo sitio, A su destino a su final. destino final. Instante. La muerte no tiene por Claro, qué ser el final, sino el principio de algo. Claro, es que Hades es un regente del lugar donde habitan los espíritus. Él no decide quién muere, no decide él ni siquiera dónde va el espíritu. Que tienen un juicio, señores. Por favor. Me indigno. Que hablando de libros, me leí Dioses de Neón hace no mucho tiempo. Y Sí, estaba te lo muy recomendé bien. yo. Sí, estaba muy bien. Dioses de Neón, recomendadísimo. Sí. Pero no tiene nada de histórico ni de absolutamente No, nada. es simplemente los títulos de los dioses en el mundo moderno, regidos por humanos, ¿vale? Pero es simplemente una forma de jerarquización que viene de la mitología griega. Pero el título de Hades pues tiene unas connotaciones negativas que se demuestran en el libro que no son tales. Entonces, claro, con ese tipo de libros estaba diciendo de libros que no tenían por qué ser mitológicos, pero que tenían la esencia de la mitología y que representaban a Hades. En todos es verdad que al principio lo pinta como el tipo oscuro, misterioso, pero luego ves que no todo es lo que se dice. Pues no todo es el papel que tienen que jugar. Entonces, esta corriente literaria que hay ahora me gusta mucho. Y hay muchísimos libros con cosas de mitología, hay muchos, ¿vale? Pero en concreto, el punto de Hades, el personaje de Hades, está siendo muy utilizado y me encanta. La fantasciencia en la mitología griega, me encanta. La diosa de la luna era Selene. Selene. Nyx es la diosa de la noche y Selene de la luna. Selene era hija de dos titanes de primera generación. Ya antes de que Cristo nos cierre el grifo de la conversación, Elia, una pregunta. La mayoría de la gente conoce más a los dioses romanos. Y además ya hemos hablado en otro podcast de los dioses griegos. ¿Nos puedes comentar para los 3 o 4 más conocidos? Egipcios. Griegos. ¿Qué he dicho? Egipcios. ¿Has No, dicho? lo he dicho mal, ¿no? Sí, has dicho griegos. Pero te hemos entendido, Carlos. Sigue. En otros podcasts hablamos de los dioses egipcios. ¿Nos puedes decir para los 3 o 4 más importantes cuáles son los nombres, la relación entre ellos? Vale, hay que decir dos cosas. La primera, que claro, la dualidad que hay entre los dioses egipcios y los griegos no es tan significativa como con los romanos. O sea, los romanos y los dioses egipcios, en su mayoría, salvo algún caso específico, son los mismos, pero con diferente nombre. Y los dioses egipcios sí son otra serie de dioses que, en cuanto a características y poderes y habilidades y demás, no siempre coinciden. Entonces, es un poco más complicado. Vale, pero, por de acuerdo, ejemplo, entonces, con los de Roma y Grecia. a ver, sí hay alguna similitud entre los egipcios. O sea, por ejemplo, el dios, o sea, Ra o Amon-Ra es el dios del sol, que es el rey de dioses, ¿vale? Y aquí sería Zeus, que es el de los cielos. No es exactamente el mismo, porque el dios del sol en sí de los romanos es Helios, ¿vale? Que no Apolo, que hay gente que los confunde, por favor. Hay gente que los confunde porque en Roma se juntan a Helios y a Apolo en un solo dios, ¿vale? Entonces por eso tiene su significado, pero bueno. Por ejemplo, Hathor es la diosa del amor, mientras que Afrodita es la griega. Entonces,
hay cosillas, pero es verdad que no se significan tanto, no están tan... no hay un paralelismo tan claro. Atenea tiene su contraparte que es Tot, si no recuerdo mal, en el egipcio. Pero es verdad que es más fácil hacer una simbología con los romanos. O sea, esos están claramente diferenciados. O sea, sobre todo porque, ya te digo, la mayoría de los dioses son los mismos, solo que cogen los nombres, sobre todo de los masculinos, de los planetas. Zeus, por ejemplo, es Júpiter, Poseidón es Neptuno, Hades es Plutón. Es verdad que Afrodita, aunque sea mujer, es Venus, también tiene su planeta. Ares es Marte, Hermes es Mercurio. Y luego hay otras diosas que no están representados con planetas, por ejemplo, eras Juno, Atenea es Minerva, Artemisa es Diana, Festo es Vulcano, que estoy tirando de memoria, Hestia es Vesta, y ahora mismo no se me ocurren más. Si tenéis alguno así en concreto. No, yo te quería preguntar en especial por Atenea, que no hemos hablado mucho y es una de mis diosas favoritos. Ya, es que hay muchos dioses, es que daría un podcast para cada uno. Sí. Y nos quedaríamos cortos. O sea, a ver, si la gente quiere que hagamos un podcast de cada uno, yo encantada, pero Que pidan. es verdad que en un solo podcast es complicado meter toda la mitología. Sí. O bueno, y ni siquiera una pequeña parte. Pero Atenea también es de mis favoritas, pero... Atenea, por el título, ¿no? Que tiene, es diosa de la sabiduría, del arte de la guerra. Sí, y de la estrategia en batalla. O sea, igual que Ares es de la fuerza física en batalla, de la guerra, o sea, Atenea es más de la planificación, de la estrategia. Sí. Recomiéndanos algún libro sobre Ares y Atenea teniendo relaciones. Por Dios, eso creo que no existe. O sea, yo creo que realmente eran oponentes, era muy difícil que se llevaran bien. De hecho, en la mayoría de los libros de mitología modernistas que hay, de rollo de Urban Fantasy, se llevan mal. Es lo normal. Pero bueno, ya Además, conocemos todos. además, ¿no? Me llevo mal contigo, pero luego en la cama te fornicio. No, ellos no, aparte Atenea era una diosa virgen. Y también pasa una cosa, ellos se llevaban mal, yo creo que también por culpa de Hera, eso es teoría mía, porque Ares es uno de los pocos hijos que tiene Zeus legítimos con su esposa Hera. Y porque, ya te digo, tuvo tres hijos. Hera y Zeus tuvieron 3 hijos, si no recuerdo mal, Ares y 2 chicas, 2 divinidades inferiores. Y Atenea nació de la cabeza de Zeus, que bueno, es un mito muy, muy concurrido. Y de hecho, le sentó tan mal a Hera que Zeus tuviera una hija por sí mismo que no la necesitara ella. Que técnicamente sí tuvo una madre Atenea, pero no en el sentido físico, ¿vale? Que Hera se autoembarazó, por decir una forma, pero le salió Hefesto, que le salió un hijo, pues, con dificultades, por decir una forma. Y bueno, y se cabreó tanto que le tiró Monte Olimpo abajo y se terminó el pobre de desarreglar. Y de hecho tenía bastante odio a Atenea, entonces a lo mejor ese odio también se lo inculcó a su hijo Ares, entonces Ares y Atenea en principio no se podían ni ver. Bueno, para los amantes de Saint Seiya y Caballeros del Zodiaco, lo que mejor le sienta a Atenea es a Seiya. Pues muchas gracias, Elia, por tu aportación en este magnífico podcast. Nos veremos la semana que viene en el siguiente, un poco más quitando lo mitológico. Vamos a tirar más por lo que a ti te gusta, la arquitectura, el arte, todo también un poquito a Carlos y a mí las batallas griegas de la antigua Grecia. Y por hoy hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, doctor Carlos Carrascal. Gracias a ti, Cristóbal. Y a ti, Raquel Muñoz, también. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Vale, chicos, espero que os haya gustado y dejar un comentario. Y recordar nuestras redes sociales. Tenéis ahí abajo el link para que nos podáis seguir en cualquier momento. Un besazo.